Ok, bueno, entonces, ya para dar inicio a esto, y toda vez de que esto es prácticamente un audiovisual que va a quedar como material de trabajo de precisamente el programa de mentorías, ¿no? Les agradezco bastante su presencia, ¿no? Es muy particular esta reunión, nos estamos reuniendo, si no me equivoco, de 3 ciudades distintas. Tú estás en la ciudad de Lima, Giovanna, ¿cierto? Sí, así es. Cecilia está transmitiendo desde Cusco y yo estoy de la ciudad de Arequipa, por ejemplo. Es decir, quizás, esa es la parte Entonces quizás estamos interesante de los internacionales, entornos. creo. Sí. Un Prácticamente, poquito. prácticamente. Bien, entonces, un poco para dar rienda a esta reunión muy breve, puntual, pero muy interesante, dado nuestras invitadas. Bueno, comparto un poco los alcances de ustedes para quienes van a ver después esta transmisión. Presentaría en primer lugar a Cecilia Raez, que nos está acompañando, ¿no? Cecilia es especialista en gestión de la información y conocimiento con magíster en gerencia de proyectos, gestión pública con especialización en transformación digital y educación para el desarrollo, y también tiene conocimiento de legislación y educación, derechos de autor y propiedad intelectual, salud y construcción. Buenas tardes, Cecilia. Y con quien ya veníamos conversando, con Giovanna Carvajal Morris, y es, me corrigen si tengo alguna mala pronunciación ahí, CEO de Mayo Group, es licenciada en Educación, Specialist in Education, Innovation and Learning Experiences, el IX, pionera del desarrollo de e-learning en el Perú, con MBA, con especialidad en gestión de personas y organizaciones con certificación internacional en gestión de la innovación y transformación digital, Scrum Master certificada, presidenta de la Asociación Peruana de E-Learning APE y gerente de formación docente en derrama magisterial. Muchas gracias en verdad a las dos. Y bueno, como les estaba comentando en un inicio, lo que nosotros estamos precisamente aquí es abordando unos temas que se han presentado precisamente en el programa de mentorías de la Biblioteca Nacional referido a las competencias digitales de los docentes universitarios. Y hay 3 preguntas en concreto que deseamos compartir con ustedes y bueno, ustedes pueden obviamente responder en virtud de lo que ustedes vean conveniente. Paso entonces con la primera pregunta a la cual voy a dar lectura. Desde su experiencia con respecto al e-learning, ¿cuál de los modelos de competencias digitales de docentes de educación superior es el que más se adecua a la realidad peruana? Quizás comenzamos con los alcances de Giovanna. Claro que sí. Bien, bueno, modelos, hay muchos modelos, habría que ver para poder decir cuál de estos modelos pues se ajusta más a la realidad peruana, tendríamos que ver un poco, ahondar un poco de cómo estamos nosotros abordando las competencias digitales desde Perú para poder asumir como referencia uno o más de un marco que puedan ser adaptados o tomados en su esencia pura y aplicados en nuestro contexto. Aquí en Perú, viendo que no tenemos un marco propio, una propuesta propia para el desarrollo competencial en torno a la aplicación de las tecnologías y que si queremos ser más exactos en cuanto al e-learning, ojo, porque aplicación de tecnologías es bastante amplio, e-learning estamos hablando de un aprendizaje a través de, lograr un aprendizaje a través de los medios electrónicos. Entonces, dando este alcance, tendríamos que ver qué ruta seguir. Una vez que vemos qué ruta seguir, cómo está abordando nuestro país el hecho de desarrollar estas competencias, ya sea a nivel de aplicación de TICs o haciendo más específicos en la aplicación o el desarrollo del e-learning. En los perfiles que se proponen, tanto en el Ministerio de Educación, que pues rige la formación básica regular, la formación superior a nivel técnico, a diferencia de la SUNEDO, que lo ve a nivel superior universitario. Los perfiles docentes que se abordan de uno y otro están orientados a un espectro bastante amplio y toman la competencia digital de forma transversal a todos estos componentes, a todas, vamos a decir, competencias que cumplen desarrollar el perfil docente, ¿no? Que viene a ser la gestión pedagógica, la gestión tanto administrativa y otras. Entonces, lo ve
la aplicación de las tecnologías la ve de manera transversal. Si este es el contexto a nivel de docente, estamos hablando de docente de educación superior, no existe un perfil de docente específicamente para abordar el desarrollo del e-learning o la aplicación del e-learning, ¿no? Porque vamos a decir que es parte del ejercicio docente. O sea, no hay vamos a llegar a un momento que, si bien la pandemia aceleró todo este ejercicio, va a llegar un momento que el pase de una u otra modalidad va a ser tan transparente y tan común que determinar un marco para una modalidad o para otra, creo que por ahí no va el camino. Cada vez la brecha se acorta más y tal es así que lo híbrido surge, emerge y puedes pasar de una u otra modalidad de una manera muy sencilla cada vez. Aún todavía tenemos nuestras limitaciones en cuanto a la aplicación y más aún, y lo que hablábamos hace un momento y la pregunta que me hacías con la tecnología, ¿no? Entonces, si tenemos un marco competencial docente que aborda la tecnología de forma transversal, tendríamos que ver qué competencias o qué marcos, qué modelos te podemos heredar, coger, adaptar, que tengan ese enfoque. El marco común europeo o el marco de competencia digital que pues, se propone y se adapta en Europa, no veo que tenga una especie transversal y que se adecue por niveles y que se pueda aplicar y contextualizar aquí, acá, desde cómo no estamos abordando nosotros el desarrollo competencial. Más sí, la que propone UNESCO, la que propone el CIS, que es el Centro de Innovación, que se trabaja en Brasil, tienen unas propuestas de modelos competenciales que, si bien tienen las áreas delimitadas, y una más que otra, tienes, por ejemplo, la de Brasil, tiene una propuesta del CIEP, tiene una propuesta de este Centro de Innovación que va diseñando las competencias digitales del docente, pero orientadas al desarrollo de las competencias digitales del estudiante. Entonces, ese camino tiene una razón de ser desde que tú miras el modelo. Desde que observas el modelo, ves ese camino que apunta a un fin último, que es el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, no solamente tiene las áreas, sino que estas áreas bajan en niveles también. El UNESCO no tendrá de repente con claridad este enfoque, pero tiene las áreas y tiene también los niveles, a diferencia del marco de competencia digital docente, que tiene también áreas, pero que no tienen de repente un enfoque tan sistémico como estas otras. Entonces, viendo esto, y si quisiéramos heredar algunos de estos modelos u otros, porque no son los únicos, yo optaría por ir en aquel que tiene este enfoque transversal y que permitiría a nuestros maestros, desde los ya modelos actuales que tenemos en el desempeño, en el ejercicio competencial de su labor, pues ir adecuando cada uno de estos niveles a su propia práctica docente orientada y enfocada a la aplicación de las tecnologías. Ahora, si vamos a irnos al tema e-learning específicamente hablando, tendríamos que identificar cuáles competencias, que esto va más allá de la tecnología en sí misma, qué competencias necesitamos trabajar para poder desarrollar aprendizaje mediados por tecnología, que es muy diferente a la aplicación o mejor dicho, tiene un enfoque distinto a la aplicación de la tecnología en sí, ¿no? Muchas gracias por los alcances, Giovanna. Bastante interesante lo que planteas. Te paso la misma pregunta, Cecilia. Adelante. Ya, genial, sí. Interesante y bueno, en este caso mi respuesta va abordando desde el espectro nacional, justo aprovechando que estamos en 3 ciudades diferentes, ¿no? A ver, hasta ahorita tenemos la Política Nacional de Sociedad del Conocimiento, entonces, que parte también de la iniciativa de gobierno digital. Entonces, hasta este momento lo que se ha avanzado, y se ha avanzado bastante a nivel de país a comparación de décadas pasadas, es la necesidad de la implementación de las tecnologías para el desarrollo de la nación. Entonces, por eso este objetivo estratégico nacional es sociedad del conocimiento. Entonces, de ahí vamos a la educación superior. Entonces, esto es un reto
como tal, y lo hemos visto en la época de COVID. Tanto así que ya desde antes, en las condiciones básicas de calidad, tenemos el tema de la obligatoriedad de la conectividad. Es decir, ninguna universidad peruana que esté licenciada debe dejar desprovisto de una infraestructura tecnológica que le permita a sus estudiantes estudiar, sea la sede donde esté, ¿no? Entonces, sin embargo, las condiciones básicas de calidad no hablan mucho de las herramientas y plataformas que deben utilizar los docentes. Es decir, o sea, tienen la infraestructura, pero los docentes deben tener competencias en general, no necesariamente digitales, ni en qué punto, ni en qué medida. Entonces, unificamos esto sobre la base de la alfabetización e información, ¿no? Entonces, hay un segundo, por favor. Ya, disculpen, justo me estaban preguntando acá, algo estoy acá en la oficina. Ya, entonces les decía, si no partimos de una base de alfabetización informacional y digital que sea equitativa, va a haber un progreso eficiente de parte de los docentes. Es decir, tenemos la alfabetización informacional, tanto para docentes, les brindamos herramientas, les decimos modalidades, les damos estas instrucciones de qué disponen para armar su modelo instruccional, pero por otra parte también, la otra parte del modelo es los estudiantes. Entonces, podemos brindarles una estrategia, instrumentos específicos y muy buenos a los docentes, pero si no tenemos a los estudiantes también capacitados sobre esta misma base de la información, de alfabetización informacional, no van a poder utilizarla. Entonces, también tenemos el tema de la diversidad de los estudiantes. Entonces, ya si superamos esta base, alfabetización, ya superamos el tema tecnológico, también viene el tema cultural. Justo en este evento nacional hemos tenido una universidad que trabaja con estudiantes andino-amazónicos. Entonces, ¿cómo estructuras el proyecto de educación virtual con las competencias que quieres del egresado hacia este tipo de estudiantes, ¿no? Así tengan las herramientas. Entonces, sobre lo cual, de acuerdo a la pregunta, yo plantearía un modelo mixto, que sea híbrido en el sentido que no sea altamente dependiente de lo sincrónico, bueno, por el tema de la banda ancha, y que contemple este programa que cierre brechas para sobre eso efectuar el curso virtual y los objetivos que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, que integre competencias digitales sobre un conocimiento disciplinario, pedagógico del contexto, competencias de gestión y tutoría, culturales, comunicativas, metacognitivas y de investigación. Entonces, es a eso lo que aspira la educación virtual, porque tomas los modelos del entorno físico presencial hacia lo que quieres obtener como competencia del egresado por medio de la educación virtual. Entonces, si queremos hablar específicamente de modelos, podemos utilizar modelos tradicionales, por ejemplo, el ADI, que bien implementado desde el análisis, boceto, desarrollo e implementación, funciona. También un modelo que es barato, ¿no? Y fácil de implementar, que es el del aula invertida. Entonces, el asunto es cómo integras el tema de instruccional con el tema educacional sobre esta base de igualdad de condiciones, sobre la alfabetización digital informacional de los estudiantes y docentes. Sí, básicamente es eso. Si me permiten hacer un comentario, Giovanna, Cecilia, percibo que este es un tema y apenas estamos solamente tocando la punta del iceberg, ¿correcto? Un poquito. Sí, porque es bastante denso por lo que veo. Solamente para tenerlo como referencia y no tampoco pretendiendo, con apenas un par de preguntas, tener soluciones a temas que ya percibo son bastante amplios y densos y que por lo que veo también están en proceso de construcción y desarrollo, ¿correcto? Bien. Algunos podríamos decir que sí están incluso validados, pero si queremos decir aquí en nuestro país tenemos algo propio, validado y que podamos adecuar en cualquier contexto que ya de por sí es bastante heterogéneo,
no lo tenemos, ¿no? Entonces, primero tenemos, considero, conocer bien cómo estamos con todo lo que estamos exponiendo, tenemos la oportunidad de exponer y más, para poder identificar con claridad cuál es el camino a seguir, cómo podemos ir acortando estas brechas o anticipándonos a que esta brecha se intensifique aún más. Bueno, y ver qué experiencias, porque lo que puede funcionar en otro país no necesariamente tendría que funcionar aquí. Entonces, identificar también cuál ha sido esa clave de éxito de cada uno de estos modelos, cuáles han sido las condiciones que han propiciado que ese éxito se dé, para ver si nosotros las tenemos. Porque no necesariamente repito, lo que funciona afuera tendría que funcionar aquí, ¿no? Entonces, siempre teniendo una mirada desde dentro hacia ver la oportunidad de lo que podemos tomar, ¿no? Me atrevería a hacer una consulta muy puntual también. Ustedes que manejan el tema, obviamente, ¿existe algún diagnóstico a propósito de todo este trance en el cual venimos saliendo de las circunstancias que nos motivó la pandemia y obviamente el llegar a esta circunstancia de hablar de un desarrollo mayor de competencias digitales en los docentes? ¿Se ha desarrollado algún diagnóstico? ¿Ustedes tienen referencia a nivel local aquí en Perú? A ver, Cecilia. Hasta donde tengo entendido, la evidencia que he visto en estos años viene de las mismas instituciones, sobre todo instituciones de educación superior privados. Y bueno, el otro alcance es un poco más limitado a nivel nacional. ¿Por qué? Porque tenemos el indicador del INEI sobre conectividad en la época de pandemia, más en escuela básica, ¿no? Para colegios. En educación superior tenemos la tasa de deserción y la conexión entre estas estadísticas para formar una específicamente de educación superior, entiendo, a ver si Giovanna me corrige, está limitada porque no hay una valoración de la modalidad de educación virtual o e-learning dentro de la currícula nacional. Entonces, como es considerada una modalidad más, entonces ese es el límite que tiene tanto INEI o los planes nacionales de Minedu para poder hacer una estadística específica de esta cuestión. Sí, de ahí aportando lo que ya Cecilia menciona, a nivel ya de regulación, ¿no? De formación en educación superior, sobre todo, el tema, pues que si antes no te permitían un 50% de créditos que superen ¿no? La modalidad virtual, pues a raíz de la pandemia esto tuvo que cambiar forzosamente, ¿no? Aún así era un 80-20, y se pedía que se posterguen, porque también dependía mucho de la naturaleza de los cursos, que se posterguen, que se reprogramen, no sabíamos cuándo iba a acabar todo el tema, que se reprogramen aquellos cursos que sí eran, pues, que consideraban trabajo de campo, ¿no? El uso de laboratorios, que pues era muy complicado, pues, recrear ese tipo de labor a través, pues, de los medios, que ya de por sí, pues, tenían que tener una adaptación previa para un curso quizás menos demandante, ¿no? Entonces, ahora, hoy por hoy, la regulación está apostando el tema de calidad, está apostando, y tiene que, como ya lo mencionó Cecilia también, tiene que asegurar la institución de la continuidad del servicio educativo. Y para eso estamos hablando de herramientas, estamos hablando de plataformas, estamos hablando de Internet y de todo lo que implica a nivel tecnológicamente hablando el hecho de poder impartir un programa bajo esta modalidad. Ahora, no solamente por el lado de la organización, sino también por el lado de los estudiantes. ¿Qué necesitan los estudiantes o cómo aseguro que los estudiantes puedan continuar los estudios sin que la tecnología sea un obstáculo, ¿no? A la carencia de algún componente. Ok, gracias a ambas. Paso a la siguiente pregunta. En el contexto latinoamericano, ¿cuál considera que es el mayor aporte de las competencias digitales de docentes de educación superior en el desarrollo del e-learning? Quizás comenzamos por tu respuesta, Giovanna. Ya. De hecho, que en las competencias digitales se habla de aplicar las herramientas, ¿no? Más allá del enfoque de aplicación.
Se parte de la apropiación, ya vamos a hablar de niveles, parte del conocimiento, la selección, la apropiación, el dominio, hasta, si queremos ir a un nivel mayor, la resolución de problemas técnicos, ¿no? O de aplicación. Entonces, esa gradualidad, yo creo que aquí, al menos aquí en nuestro país, cuando empieza toda esta necesidad de soportarnos en la tecnología, no es que los docentes empezaron desde cero, ¿no? Entonces ya todos los programas de formación docente buscan incluir dentro, más allá de seguir algún marco, algún modelo, ya incluyen de por sí el uso de herramientas, el uso de equipos, la aplicación de recursos para el aprendizaje, no solamente en la labor docente, sino también en la labor de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Pedagógicamente hablando. Entonces ya venía el docente con una cierta experiencia que tuvo que sí o sí volcar. Entonces, las competencias digitales docentes de educación superior, cómo lo abordan los docentes hacia un nivel de aplicación que es el común denominador. Si estamos hablando del e-learning, ya surgen otras competencias como metodologías que el docente no tenía la experiencia para trabajar, porque una cosa es aplicar tecnología, aplicar competencias, desarrollar competencias digitales en un contexto presencial, y otro es hacerlo en una modalidad e-learning, es decir, mediada por el computador. Entonces, aquí el reto para el docente no solamente fue aprender otro tipo de herramientas, sino la metodología para poder llegar, conectar con el estudiante, mantener la atención, generar las dinámicas, y eso nos llevó un poquito más atrás. Si es que la organización, la institución educativa estaba organizada, académicamente hablando también, para poder desarrollar esos programas. Y esto estamos hablando aquí a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Entonces, está preparada para eso. Y les cuento aquí un aporte que trabajamos, incluso hace muchísimos años, en el 2009, si mal no me equivoco, trabajamos desde el Centro de Innovación Educativa, que fue uno de los primeros que promovimos aquí en Perú, desde la Universidad Católica Sede Sapiens. Trabajamos un modelo competencial docente, pero orientado al e-learning. Tomamos toda esta experiencia de marcos que existen para ver hacia dónde iban, pero nos dimos cuenta que no, que todos estaban orientados a cómo aplicamos la tecnología, pero habían ciertas habilidades que necesitaba el docente trabajar si es que nos enfocábamos en un perfil para una modalidad totalmente clara. Entonces, identificamos áreas de análisis, área de diseño, área de desarrollo, área de implementación, de puesta en marcha, de entornos virtuales, de gestión de entornos, de gestión de los mismos equipos, proyectos, porque tú necesitas, para una modalidad e-learning, necesitas tener todo el tema de planificación trabajado de manera muy exhaustiva, a diferencia quizás de lo presencial, donde no es que no hagas menos, sino que tienes en el ejercicio, en el actuar, tienes al especialista desarrollando lo que de repente no tiene que otra persona interpretar, y él mismo sabe cómo tiene que desarrollar su clase, ¿no? Muchas de estas cosas no se ponen en papel, pero en lo virtual, en e-learning, cuando tienes un equipo que va a desarrollar una misma formación, pues tienes a nivel de educación superior, tienes un coordinador de un curso que te diseña el curso, y todos los docentes pues aplican ese curso y ese diseño. Esa es la tendencia que se ha dado a nivel de diseño de cursos y de digitalización, de virtualización, como también lo llama, de implementación de cursos virtuales. Entonces, ¿cómo trabajamos ahora esto? Entonces, identificamos todas estas áreas. Miren que les hablo de hace muchos años. Trabajamos, salió una publicación también, compartimos la publicación, y a raíz de la pandemia ya están, bueno, el centro ya no existe, tengo entendido, pero nosotros hemos llevado ya con profesionales de diferentes países que han participado en la construcción y validación, la revisión y validación de estas competencias para el perfil del docente, del experto en e-learning. Lo trabajamos desde la IDIE, que es una organización que estamos trabajando a nivel internacional con profesionales de diferentes países. Validamos estas competencias
y lo hemos llevado a la práctica a través de iniciativas desde Mayo Academy, donde desarrollamos estos marcos competenciales orientados al e-learning en 8 ámbitos, que es lo que hemos identificado para esa modalidad, lo cual tiene una particularidad, requiere una atención especial y no basta con tener un marco de competencia digital, que es como tal, como el mismo nombre dice, marco, ¿no? Y que aterriza en cualquier modalidad incluso. Pero la modalidad de learning por sí tiene una necesidad muy particular y que necesita una atención específica, y es por eso que nosotros hemos trabajado esto ya desde el 2020, este es el tercer año que hemos pulido, vamos a decir, la propuesta, y esperamos que para el 2023 podamos publicarla, porque este trabajo que ha sido bastante rico, no es de una persona, no es de una institución, y nos gustaría ponerlo a disposición a través de la organización para que cualquier centro de formación, para cualquier universidad incluso que quiera capacitar a sus maestros, pues lo tenga como referencia, como un marco de referencia, pero específicamente para la moda. Ok, Giovanna, gracias. Cecilia. Justo en contraparte de lo que indica Giovanna, yo lo veo desde el abordaje de la sociedad del conocimiento. Es decir, y no solamente latinoamericano, sino el espectro mundial. Porque si te vas a la modalidad no de learning, sino de educación virtual, o sea, el inicial, de 30 años, vas viendo que los países que ya tenían identificado las necesidades en educación superior de sus estudiantes, podían desarrollar mejor estas modalidades. Entonces, al día de hoy, ya 30 años después, 40 años después, ya solamente tenemos universidades virtuales con procesos completamente, o sea, desde el inicio del perfil del ingresante hasta el egresado, que toda la educación, toda la matriz malla curricular ha sido estructurada. Por ejemplo, tenemos en países árabes universidades virtuales para mujeres, ¿no? Que no pueden asistir por temas religiosos físicamente a las aulas. Hay también dirigidos programas virtuales en educación superior para el tema de discapacidad, ¿no? Y no solamente discapacidad visual o motriz, sino para estudiantes con autismo o otro tipo de limitaciones. Entonces ya abarcamos universidades, ¿no? O planes de formación superior en educación virtual, ya que van a tipo de grupos etarios. Tenemos de primera, segunda especialidad, a los que tienen ciertas limitaciones físicas que no le permiten estar presencialmente, religiosas o de sexo, ¿no? En este caso, pues, ¿no? De mujeres o otros colectivos, y culturales, como el caso que les decía, ¿no? Andino-ayánico, ¿no? Andino-selvático, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante lo que indica Giovanna en el tema de generar un modelo propio. Entonces, eso es algo que de repente yo siento, y de verdad que la felicito, porque siento que ante el escenario del COVID se perdió mucho. O sea, todos los planes que se desarrollaron en lo virtual hace 10, 15 años, y que fue el boom en su momento, yo siento, y es la información que tengo, incluso se desarrollaron al día de hoy nuevas modalidades, porque ahora hay el Agile Learning, ¿no? Ya con todo con todo este escenario de la transformación digital, que es súper valioso, pero yo hasta donde tengo entendido o que veo, ha sido mejor aprovechado por el escenario de empresas y un poco desaprovechado por la educación superior, tanto así que, hasta donde tengo información, las universidades peruanas, más que reforzar sus plantillas o sus direcciones de educación virtual, las han ido disgregando, ¿no? Entonces, por ahí que quedan algunos modelos en educación superior privado, ¿no? Entonces, también viéndolo desde la parte de regulación, ¿no? Una experiencia muy concreta que tengo es que para la validación de los planes en metodología de educación virtual, el ministerio era muy resistente a eso, ¿no? Entonces, y te decía, claro, por lo mismo que Giovanna dice, ¿no? Atiende a cuestiones muy específicas, pero por lo mismo que la educación virtual se planifica, entonces genera un rastro y es más auditable, por así decirlo. Tiene indicadores exactos, tiene una trazabilidad
estabilidad en lo que son procesos, ¿no? En lo que son evidencias. Entonces, por ahí yo creo que Latinoamérica se ha adelantado bastante a atender a sus estudiantes de acuerdo al perfil, de acuerdo a sus planes curriculares, de acuerdo a la naturaleza propia del país, región y ciudad en donde está enmarcada, ¿no? Ahora, en contraparte con el tema, o sea, el contexto latinoamericano con respecto a Perú, también ahí no soy muy optimista en qué sentido, en que también esta falta de refuerzo que se evidenció en la pandemia, las universidades que en un inicio tenían equipos completos para hacer estos programas virtuales, que se fueron desarticulando de a pocos. ¿Qué pasó? Que mezclaron competencias, mezclaron fines, y entonces en la pandemia les tocó un poco desorientados, ¿no? Entonces, porque ya tenían el modelo empresarial presente. ¿Por qué? Porque recordemos que hoy en día no todas las universidades cuentan con estudios generales, es decir, desarrollar necesariamente las competencias que tienen que hacer de pensamiento crítico. O sea, este factor yo creo que sí incide, porque cuando tú hablas de estudios generales, hablas de una base del conocimiento que te sirve para todo, incluyendo las modalidades de estudio, los planes, actividades y acciones pedagógicas a las que quieres llegar. En cambio, si de manera institucional minimizas un poco una modalidad específica, como es la modalidad de educación virtual, y la pones dentro de un escenario empresarial en donde es causa y efecto, pierde un poco su valor, porque en la empresa es diferente. O sea, un diseño instruccional tiene un objetivo específico, es más concreto, es más dinámico. En cambio, si hablamos de la universidad, el proceso es más largo, pues, ¿no? Tiene que tener un mayor sustento y una mayor planificación. Gracias, Cecilia. No sé si Giovanna quiere comentar algo al respecto. Sí, quería complementar más que complementar, reforzar lo que Cecilia acaba de mencionar, y de cara a la pregunta, podríamos en todo caso decir que el mayor aporte de haber pues manifestado estas competencias digitales de los docentes en educación superior ha sido el de evidenciar lo potente que es una modalidad e-learning desde la parte rastreable, organizada de la planificación, de la puesta en marcha de un programa, todo se me fue la palabrita, que nos permite evidenciar, ¿no?, también el avance y el logro de las competencias de los estudiantes. Entonces, esta planificación, el uso de la tecnología, todo trabajado de manera sistematizada, pues te permite ser más auditable, como lo mencionó Cecilia, ¿no? Y esto no es algo exclusivo de la modalidad, pero lo que sí nos permitió el contexto en el que hemos estado pues, viviendo el confinamiento es hacerlo evidente, a ver que tenemos un potencial muy grande de saber aprovechar las tecnologías a favor de la educación, y que antes de la pandemia se estaba perdiendo. He participado también de varias mesas de trabajo para desarrollar a nivel superior la modalidad, y quedó en nada, se cerraron algunos centros que venían trabajando en el mismo punto, y vino la pandemia y la gente tuvo que ver la manera para poder responder, ¿no? Entonces, eso reafirmó que sí es una oportunidad, que sí es un beneficio, que hay mucho potencial por seguir explotando, y que necesitamos de docentes pues con las competencias digitales necesarias para poder aprovecharlas, ¿no? Ok, muchas gracias. Pasamos entonces a la tercera pregunta. Dice, en contraste con la teoría del e-learning, con la práctica de esta, ¿considera que en el Perú existe una cultura con respecto a las competencias que se les exige a los docentes para impartir las clases bajo esta modalidad? ¿Por qué? Giovanna, Cecilia. Está bien. Sí, yo creo que con el antecedente de sus respuestas, obviamente ya la tercera pregunta se ha respondido, pero podemos comentarla en todo caso, ¿no? Porque Sí, ahí sí me parece interesante porque, claro, siguiendo la hilación de la pregunta anterior, yo personalmente, o sea, al día de hoy en Perú,
Considero que no existe una cultura de competencia digital por el lado nos hemos estancado o a ver, porque no hay una identificación de vía los de doctores que desarrollan este tipo de forma seria e infantil. Hoy en día ya sabemos que todos los profesionales, todo, porque la base, las tecnologías, todos tenemos competencia digital, un poco el rol en el sentido de que ya manejo tecnologías, soy docente, ya no necesito a alguien que me ayude en el e-learning más que para por ahí el informático en la plataforma. Se está tendiendo a ahorro en las instituciones. En el caso del privado y en el caso del espectro nacional, hablemos más que nada de zonas rurales, es el que tiene más conocimiento de informática, es y es docente el que lo va a hacer. Entonces ya, y también hay otra figura que ya Giovanna debe tener conocimiento, ¿no? De hecho, ya trabaja más en ese rubro. Entonces, que es la figura del unicornio, ¿no? Esta persona que domina todos los campos, o sea, todas las actividades del e-learning, diseño instruccional, diseño gráfico, audiovisual, calidad, gestión. Entonces, como diciendo, ya, el unicornio hace todo. Pero, sin embargo, nos olvidamos de la importancia del especialista, del rol del especialista, que va hacia no solamente el ejercicio de la actividad de la modalidad virtual, sino de la planificación de cada una de los escenarios, de las áreas, de forma autónoma, así sea, por ejemplo, ¿no? Un modelo actual como es el Agile Learning. Está bien, o sea, en el Agile Learning está claro, o sea, tiendes a ser una persona que hace varias tareas, como el unicornio, pero desde tu especialidad. Entonces, puedes repetir actividades, pero el rol siempre lo tienes. Esa es una parte, por eso yo creo que ahí el tema de las competencias digitales docentes no está, o sea, se está desvirtuando porque se están mezclando roles. Ese es uno. Y dos, por parte de la alfabetización informacional. O sea, si no se identifica la necesidad o si se ve que una alfabetización informacional es simplemente mostrarte las herramientas, hacer clic aquí y allá, entonces no vamos a poder desarrollar competencias digitales en los docentes, porque no le estamos brindando esta base de conocimiento por medio de las herramientas que le pueda servir al estudiante, no, al docente y también al estudiante para que puedan explotar y aprovechar mejor el curso o el programa virtual. Por eso de verdad que me parece muy interesante la propuesta de Giovanna sobre la Universidad Sede Sapienza, porque está hablando de un modelo integral, pues no solamente la malla curricular, no solamente el docente, sino sobre la base del equipo, cómo lo va a recibir el estudiante, cómo lo mido, qué calidad debería tener, hacia qué aspira, que es algo que entiendo que se ha perdido bastante, ¿no? Entonces, y que se está parchando a partir del COVID. Ahora, ¿hasta qué punto? O sea, ya se sabe que el tema híbrido o virtual se va a quedar. La pregunta es, ¿qué hace el Ministerio de Educación para ver la forma en que se queda? Porque también, o sea, hay especialistas, sí, pero ¿hasta qué punto están dispuestos a medir algo que en el fondo no conocen y que incluso también sentí un poco de sesgo en lo que es las evidencias, reportes nacionales y en el mismo ejercicio del aprendo en casa, ¿no? Hay un sesgo, y la norma lo dice también por el porcentaje que mencionó Giovanna, que aún persiste en la ley, ¿no? Como diciendo, la educación presencial es válida, pero la virtual hasta este porcentaje, que es algo que también nació hace no más de 15 años. Antes no había esa discriminación. Se persiste el sesgo de que la educación virtual no vale, y si vale la presencial, cuando en realidad desde la educación virtual tenemos más instrumentos de medición y de progreso para que se pueda reestructurar y mejorar el modelo. Entonces, es por eso que en este caso yo creo que es una oportunidad, pero desde la respuesta concreta de que personalmente yo creo que no existe una cultura de competencias digitales docentes. Gracias, Cecilia. Giovanna.
Sí, coincido con Cecilia, ¿no? O sea, no es que exista una cultura sobre qué competencias se les va a exigir al docente, pero vamos dentro de la necesidad, la exigencia ingénita, o sea, la exigencia que salió de inmediato para poder seguir y continuar con los programas de formación, era pues, haz lo mismo, tácitamente, ¿no? Haz lo mismo que siempre, pero ahora hazlo a través de Zoom, ¿no? Que eso fue lo primero que encontró el docente como algo muy sencillo y fácil. Simplemente cambió el escenario, pero no cambió sus prácticas. Incluso las prácticas que podrían funcionar muy bien en un contexto, en otra modalidad, nos dejó la señal de que no se venían aplicando correctamente en lo presencial, ¿no? Porque las puse en evidencia. Eso es, lejos de sonar un poco, de repente, embarazoso para muchas instituciones, pues considero que debe verse desde el lado de, esta es una oportunidad para identificar qué es lo que nos está faltando como organización, desde el mismo maestro que identifica su práctica, autoevalúa su práctica, desde la escuela, desde también en el Estado, para tomar medidas y tomar acción y diseñar políticas que puedan apuntar justamente a mejorar este contexto que identificado, ¿no? Más allá de eso, no, creo que incluso considerando estas políticas, estas acciones, hay que partir de la realidad que tenemos, insisto en ello, ¿no? Tenemos un tema de brecha de conectividad, por naturaleza también demográfica en nuestro país, la forma geográfica, cómo está constituida también, el tema de accesibilidad, de conectividad, de acceso a las herramientas. Si estamos hablando de cultura digital, de alfabetización digital, o sea, no tenemos las condiciones para eso, la brecha nunca se va a reducir, ¿no? Entonces, ¿cómo asegurar primero justamente la infraestructura, las herramientas para sobre eso pues trabajar todo lo que queremos trabajar? Si no tienen conectividad, no tienen equipos, ¿qué competencias digitales podemos trabajar? O sea, se necesita, queramos o no, necesita, ese tipo de competencia necesita un entorno, necesita un contexto, necesita un sobre qué. Y que las competencias digitales van más allá de aprender y dominar una herramienta. Con el cambio tan rápido que damos en esta línea, la herramienta de que aprendí hoy, mañana quizás ya no está, o hay una mejor. Entonces, las competencias deben ir hacia un tema superior, ¿no? De enfoque, del por qué, para qué, ¿no? Van más allá de la herramienta. Los enfoques que me orientan incluso y tomo nuevamente la pregunta que me hiciste al inicio, Julio, ¿no? Pareciera que no hemos, que aún así hemos tenido la experiencia, pero aún así tenemos que seguir lidiando con problemas técnicos de última y esto. ¿Y eso por qué? Porque mira, ni aún teniendo el mejor soporte técnico, y te lo digo un poco por la experiencia también que tenemos en la organización, ni aún teniendo un buen soporte técnico te puede asegurar la estabilidad de una conexión, empezando por ahí. Asegurar el correcto funcionamiento de la herramienta. Porque la tecnología, por más que te asegures de su correcto funcionamiento, tiene una serie de aristas y cuestiones que ni el más preparado las puede anticipar del todo. Por eso que incluso los servicios SaaS, los servicios en la nube, no te aseguran una permanencia del 100%, ¿no? No te la asegura, exacto. Ningún servicio te asegura eso, porque es imposible. Hasta el más dotado en estas competencias, si no encuentra el problema, lo va a encontrar seguramente, pero no en ese momento, ¿no? Entonces, esto ya nos da una señal que más allá de dominar la herramienta, lo que necesitamos es la capacidad resolutiva en entornos digitales, en entornos tecnológicamente hablando. O sea, ¿cómo resolvemos problemas de este tipo, ¿no? Más allá de que incluso yo mismo lo pueda resolver, es decir, cuáles son estos canales, a dónde tengo que recurrir, qué fuentes confiables existen si yo mismo lo puedo resolver. O sea, este sentido toca ya con otras competencias transversales que son propias de la formación, la resolución misma de problemas, ¿no?
Si hablamos del tema de comunicación, de desarrollar la parte comunicacional, la parte comunidad, ¿no? Para el aprendizaje y todo eso, bueno, ¿qué herramientas necesito conocer? ¿Cómo se desarrollan estas herramientas? ¿Cómo se integran? Entonces, las herramientas finalmente son herramientas, son un medio, las modalidades también son un medio, sea presencial, semipresencial, sea un híbrido, sea un totalmente virtual o e-learning, si le queremos decir, o online también es otra forma. Son diferentes, entran en el mismo grupo, pero tienen su particularidad cada término. Más allá de la modalidad, nosotros no desarrollamos competencias para la modalidad. Si bien es cierto, las necesitamos para desenvolvernos en la modalidad, las necesitamos para desarrollar aprendizajes en los estudiantes. Si hoy los estudiantes se mueven hacia otro contexto, bueno, difícilmente se moverán para uno que no sea tecnológico, porque las nuevas generaciones están creciendo cada vez más y desarrollando toda su infancia en un contexto tecnológico, digital. Entonces, yo cómo voy preparándome y anticipándome, conociendo cuáles son sus intereses, hacia dónde va esa tecnología, hacia dónde está yendo la tendencia, pero más allá de la herramienta, hacia dónde está yendo la tendencia, qué está buscando, y estos contextos sociales que se daban en un entorno presencial, pues ahora pasan a otros entornos. Entonces, ¿cómo o qué consideraciones tengo que tomar en cuenta en esos entornos? Temas de seguridad, temas de violación a la intimidad, cuestiones que en lo presencial quizás es más controlable y aún así en lo virtual o en una modalidad pues soportada en tecnologías digitales, esto se ve vulnerable. Entonces, ¿cómo nos anticipamos a estos elementos? Entonces, la formación de competencias, la formación profesional de docentes en competencias para estos nuevos entornos, en competencias digitales, tiene que considerar este amplio espectro, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para poder desarrollar aprendizaje, que ese es el fin último, ¿no? De nuestra labor docente, para desarrollar aprendizajes pertinentes, ¿no? Para lo hoy, pero pensando en el mañana. Entonces, ¿qué necesitamos en mi perfil tener dotado para poder hacer más allá de tener un Zoom y transmitir un conocimiento? Más allá de eso, ¿qué competencias necesito desarrollar como maestro para lograr las propias también de mis estudiantes, ¿no? Pues sí, yo escuchándolas a ustedes, agradezco bastante este tiempo que se han dado. Bueno, lo primero que percibo es que este es un tema que tiene varias dimensiones, hay varios actores, hay varios responsables. Ustedes están del lado, del lado que tratan de alguna manera de prever cosas porque obviamente están formadas para eso y tienen varios retos ahí. Me quedo un poco pensando, mientras ustedes estaban hablando, en varias imágenes que recuerdo rápidamente en el último año y medio, a una profesora, lo cuento así de manera así como pinceladas, en plena pandemia, una profesora de una universidad conocida en Lima, que ya está a punto de jubilarse, muy preocupada ella, porque estando a punto de jubilarse tiene que dar clases virtuales y ya tenía problemas para usar el computador. Y la universidad no se había organizado adecuadamente. Bueno, casi nadie está preparado para una emergencia definitivamente de ese tipo. Estaba muy preocupada por eso. Otro docente en otra universidad privada, muy conocida también, más joven quizás de esta universidad, contándome que estaba rápidamente yendo con el equipo, yendo a distribuir laptops a los estudiantes y a los profesores para iniciar el periodo académico. Fue casi una de las primeras universidades, sin mencionarlo, ustedes saben cuál es, que digamos tuvo una respuesta relativamente rápida a la situación. Yo conversando con otro profesor en una universidad nacional pública en la frontera con Chile, diciéndome cómo es posible que nos vayan a obligar a hacer capacitación en plena pandemia para enseñarme a hacer uso de una plataforma de educación a distancia cuando yo estoy de vacaciones y además estamos de pandemia. Y además, finalmente, el Estado no me da computadora, no me da laptop, no tengo plan de datos y apenas uso el celular, ¿no? Y una llamada de mi sobrino, muy pequeñito él,
que ya aprende a usar el celular, apenas 3 años de la mano de mi hermana, ¿no? Y me quedo pensando en que son muchas cosas muy distintas, muchas situaciones, muchas respuestas distintas. Y bueno, y otra llamada más quizás de alguien en una universidad en la selva, en la cual prácticamente con dificultad se conectaba a una sesión de Zoom, porque bueno, simplemente allá cada vez que llueve se va la señal y todo el mundo se desconecta, así de simple. Y no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces, son varias situaciones distintas. Definitivamente este tema es harto interesante. Les agradezco bastante por su tiempo y por estos alcances que definitivamente a los alumnos del programa de mentorías de la Biblioteca Nacional va a ayudar bastante, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes quisieran agregar algo para cerrar esto, que en verdad, más que cerrarlo, es para seguir pensando y seguir conversando quizás más adelante en otro momento. Sí, bueno, de mi parte, además de agradecer la invitación, solo dejar a modo de reflexión que sí necesitamos establecer una ruta, que las organizaciones pues más allegadas a la formación docente y del sector no solamente público, también el privado, que aportan para proyectos de este tipo también muy bien, pues definir una ruta, ¿no? Que vaya por un lado asegurar las condiciones de conectividad, el acceso para prevenir que esta brecha se siga incrementando, porque ya estamos hablando de discriminación si es que no consideramos ese aspecto. Y lo otro, ya de cara a la competencia, creo que la ruta que se considera tendría que considerar también 3 ámbitos de la tecnología, ¿no? La tecnología en sí misma, necesitamos gente preparada y que tiene muy buena habilidad y talento para la tecnología en sí misma. La aplicación de la tecnología, que eso sí nos toca a todos, si nadie no podemos salvar, nos toca a todos los profesionales. Y desarrollar nuestras competencias profesionales en un entorno tecnológico, ¿no? Entonces, estos 3 formas de mirar la tecnología tienen un tratamiento distinto. Hay modelos, hay aportes también, pero hay que saber identificar dónde corresponde. No es uno mejor que otro, simplemente son 3 cuestiones que se complementan entre sí y que según el caso se tienen que abordar, ¿no? Cecilia, para cerrar. Y muchas gracias. Un poco también en la línea de lo que menciona Giovanna, es decir, que si estas competencias, esta identificación de la finalidad, la que quieres llegar como meta país, no está bien identificado, no vas a tener, o sea, justo por este tema de discriminación, ¿no? Como se ha mencionado, porque realmente lo es, no vas a poder llegar a la meta de sociedad del conocimiento, que es la meta país por medio de plan de gobierno digital, menos aún, porque va a ciudades nomás, y eso que no a todas. Y finalmente algo que he detectado también en este último mes, y justo como el programa de mentorías es de la Biblioteca Nacional, dentro del Consejo Facultativo de Plan de Gobierno Digital, están presentes todas las carteras ministeriales, algunas instituciones que forman parte del Consejo el Consejo Nacional, pero no está presente, o sea, mejor dicho, están todas las carteras menos el Ministerio de Cultura. Y me parece muy, muy extraño, ¿no? Porque tenemos al MEF, tenemos a Educación, tenemos, ¿no? A Inclusión Social, pero sí es parte, o sea, la pregunta va, ¿no? O sea, de regreso a la Biblioteca Nacional, que es parte de este programa de mentorías, ¿por qué no se considera el nexo entre cultura y integración digital? ¿No? O sea, ¿en qué momento la sacamos y por qué la sacamos? Y sería interesante ver hasta qué punto es y tener un representante de MINCUL y de repente también o sea, por medio de MINCUL, de la Biblioteca Nacional del Perú. Y muchísimas gracias por la invitación, ha estado muy interesante y muchas gracias, Giovanna, de escucharte. Sí, me actualiza bastante y de verdad felicitaciones por el programa que estás desarrollando desde la universidad. Bueno, solamente para acotar a lo último, si me permites, esta propuesta va a una cuestión más internacional
y está promovida por la EDIE, que es la Asociación Internacional de Innovación Educativa, y que está conformada por lo pronto por diferentes representantes y profesionales, y están invitados también, porque ya en su momento vamos a abrir para que profesionales como ustedes y como quienes están después escuchándonos puedan ser parte y contribuir desde su experiencia justamente con propuestas que tengan un alcance y un beneficio pues grande, ¿no? Y que pues podamos aprovecharlas y seguir enriqueciéndolas también. Muchas gracias a ambas, muchas gracias por la invitación también, Giovanna. Estaremos atentos siempre acompañándolas ambas. Y bueno, seguimos conversando en cualquier otro momento, en cualquier otro espacio donde ustedes estén obviamente disertando sobre estos temas que son tan interesantes y en verdad que se aprende mucho. Muchas gracias. Un saludo desde Arequipa. Hasta pronto. Gracias, Julio. Gracias, Cecilia.